Bueno, muy bien. Estamos, para hacer un repaso rápido, en la segunda aplicación de las pruebas que Juan hace sobre la parte, sobre la justicia, sobre la prueba social del amor. Hay también una digresión sobre la seguridad de la salvación y la prueba doctrinal acerca de Cristo. Esto va desde el 2.28 al 4.6 y en este tiempo estamos en la elaboración de la prueba moral sobre la justicia, que va desde el 2.28 hasta el 3.10. Y dentro de eso pudimos ver que hablaba de las apariciones de Cristo, de la aparición futura de Cristo primero, que fue lo que vimos del 2.28 al 3.3, y de la aparición pasada de Cristo, que es del 3.4 al 10, ¿no? Pero vamos a leer juntos ahora otra vez, desde el 2.28 al 3.10. ¿Les parece? Vamos a ver, 2.28, les leo acá, les voy a leer en la versión Reina Valera 60, y dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y acá viene el texto, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Muy bien, ahí vimos un poquito lo que el apóstol nos va enseñando, ¿no es cierto? Y evidentemente este pasaje habla sobre la justicia, ¿no? Sobre la justicia que implica el ser hijo de Dios, ¿no es cierto? Y hablamos de la justicia como una prueba moral. Y entonces vimos que decía, del 2 al 28 al 3, que para esto apareció Cristo, ¿no? Para deshacer las obras del diablo. Y en la futura aparición de Cristo dice que primero la futura aparición de Cristo del 2.28 al 3.3, ¿no? Y en esta dice, del 3.4 al 10, dice, para esto apareció Cristo en la pasada vez, la primera vez, para deshacer las obras del diablo. Y habíamos visto que la naturaleza del pecado es el quebrantamiento de la ley
y que el origen del pecado es el diablo. Y acá es donde nos habíamos quedado, en el origen del pecado, que es el diablo, ¿no? Y yo lo tengo en la página 66, no sé ustedes en qué página lo tienen. Bueno, yo puedo... En la 69, muy bien. Entonces, ahí es donde retomamos. Habíamos leído esta primer partecita, pero acá es donde vamos a arrancar de nuevo. Dice, Juan nuevamente hace referencia a la seriedad del pecado, pero esta vez se hace énfasis en el origen del pecado y no en su naturaleza. El verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Esta segunda generalización vincula el pecado no con su naturaleza, sino con su origen. El origen del pecado, dijimos que era ¿quién? Dijimos que era ¿quién el origen del pecado? El diablo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. ¿Se acuerdan? Lo dice en Juan 8:44. Lo cual significa probablemente desde el momento de su rebelión contra Dios. Debido a que el pecado es su actividad característica, todo el que peca desarrolla características que en principio derivan del diablo. Si la obra característica del diablo es pecar, la obra característica del Hijo de Dios es salvar. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estas obras incluyen todas aquellas cosas que Él ha desarrollado en la perfecta creación de Dios para deteriorarla. O sea, el diablo moralmente hace una obra inducida al pecado. Físicamente, ¿qué hace? Enferma. Intelectualmente dirige al error. Y entonces de esta forma el diablo ataca el cuerpo y la mente de la persona. La obra de Cristo consiste en soltar, como si esas obras de Satanás fueran cadenas. Aún no ha sido destruido en un sentido absoluto, sino que el verbo catargeo significa privar de hacer fuerza o hacer inoperante. Satanás aún está ocupado en sus obras, pero en Cristo podemos escapar de su señorío. Alguien que lea ahí Romanos 6:6. ¿Lo tienen por allí? Dale. Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Ahí? Claro. 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí en la versión que leyó Graciela lo muestra, lo explica de una manera distinta, pero dice exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, Cristo vino, ¿para qué? Para deshacer la obra del pecado, ¿en quién? En nosotros. Muy bien. El primer paso hacia la santidad es reconocer la esencia del pecado, tanto como una violación de la ley de Dios, como su origen diabólico. El primer paso a la santidad, reconocer, ¿qué cosa dice? Que la esencia del pecado es violar la ley de Dios, pero que también su origen es directo desde Satanás, ¿no? Y el segundo paso es ver su absoluta incompatibilidad con la persona y la obra de Jesús. O sea, donde hay pecado, sabemos que eso no está inducido o inspirado por el Señor Jesús.
En el verso 9, Juan saca una conclusión lógica y hace dos importantes declaraciones. El cristiano no practica el pecado y no puede pecar. Acá Juan habla de, como dijimos, ¿se acuerdan al principio que cuando empezamos a estudiar la carta? Dijimos que Juan es como muy absoluto. Dice, el cristiano no puede pecar, es blanco o es negro. Dice, si peca es del diablo, si no peca es de Dios. Es muy absoluto Juan, ¿no? Entonces acá en el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero acá nuestro Pedro nos explica un poquito mejor. Dice, estas expresiones a veces han sido tomadas en forma absoluta. Por eso esta interpretación no puede sostenerse a menos que supongamos que Juan se contradice en esta carta. En 1 Juan 1, 8 y 10 ha declarado que los que niegan que son pecadores por naturaleza y en la práctica se engañan a sí mismos y hacen a Dios mentiroso. ¿Se acuerdan? Que Juan decía eso, lo leo. 1 Juan 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? En 1 Juan 2.1 dice, aunque el propósito es instar a no pecar, Dios ha provisto el medio de gracia para el perdón del pecado del creyente. ¿Cuál es el medio de gracia? Jesucristo. Está claro que Juan no niega la posibilidad de que el cristiano peque, pero tampoco afirma que sea imposible que no peque. La manera de reconciliar la enseñanza de Juan en los versículos 1 y 3 es, primero, reconocer que en ambos casos se está oponiendo a un error diferente. Respecto al pecado, los gnósticos tenían diferentes posiciones. Acuérdense siempre, cuando vamos estudiando 1 Juan, que Juan apuntaba a la enseñanza que los gnósticos hacían. Entonces, acá dice, respecto al pecado, los gnósticos tenían diferentes posiciones. Unos sostenían que la posición de la gnosis los hacía perfectos. Eran ciegos al pecado y negaban su existencia. O sea, algunos decían que no podían pecar directamente porque ya estaban en Cristo, pero tenían una espiritualidad superior a los demás, ¿no es cierto? Otros sostenían que no importaba pecar porque no perjudicaba a aquellos que eran iluminados. Estos eran indiferentes al pecado y negaban su gravedad. O sea, no importa que pequemos. Nosotros estamos más allá de eso. Aunque pequemos no nos afecta. En otra parte el apóstol Pablo dice, ¿qué haremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, dice. De ninguna manera. O sea, Cristo por su gracia y por su amor vino a liberarnos del pecado y nos libera del pecado aún. Pero no por eso vamos a andar siguiendo pecando o vamos a pecar a propósito, ¿verdad? ¿Se entiende? Ante la primera interpretación, Juan declara la universalidad del pecado. Ante la segunda posición, Juan declara la incompatibilidad del pecado en el cristiano. Para contrarrestar estas posiciones de los gnósticos, es que Juan establece la posición cristiana en términos tan absolutos. Por eso dice, el cristiano no peca, porque los gnósticos se consideraban cristianos y decían, no importa que pequemos.
no importa que pequemos. No nos toca, no nos afecta, pero se consideraban cristianos. Entonces Juan dice, no, el cristiano no peca, no peca. El verdadero cristiano no peca. Por eso tiene estos absolutos, ¿no? En toda esta sección, cuando está sosteniendo más bien la incongruencia que la incompatibilidad de que el cristiano peque, del análisis de los verbos del griego surge lo siguiente. El cristiano que permanece en Cristo no peca. Ahí el verbo es amartanei. Y eso lo vemos en 1 Juan 3:6a y 1 Juan 5:18. A ver, alguien que lo lea ahí. 1 Juan 3:6 y otro 1 Juan 5:18. Y yo mientras me voy a sacar el pullover. 3:6a. 3:6 la primera parte. Todo el que siga viviendo en él no pecará. Bien. En esta otra versión dice, todo aquel que permanece en él no peca. Ven que es absoluto. ¿Qué dice 1 Juan 5:18? Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocar. Muy bien. No practica el pecado y el maligno no lo puede tocar. Está indicando un carácter determinado. Igual cuando dice que el diablo peca desde el principio. En el 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Ahora dice también, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, lo vimos en Juan 3:9, en 1 Juan 3:9. No se trata de un pecado aislado, de un acto aislado, sino de un hábito constante. El cristiano no puede pecar, dice en 1 Juan 3:9, no se refiere al acto de cometer el pecado, sino que significa que no es capaz de pecar habitualmente. Una pregunta. Otra vez, sí. ¿Qué pasa con los cristianos? Porque la Biblia habla sobre los cristianos débiles o carnales, porque está también la mirada de aquellos que son hijos de Dios, pero que viven en debilidad. Porque acá parece muy determinista de que el cristiano no practica el pecado. Pero bueno, a veces el cristiano vive situaciones donde tiene que salir de vicios y de cosas que no le es fácil salir. Y a veces hay una recurrente recaída. Pero bueno, eso no quita que no sea cristiano y que no sea sincero con el Señor, ¿no? De que tiene debilidades. Claro. ¿Se acuerdan que lo hablamos la clase pasada? Esto, ¿no? Lo hablamos. ¿Se acuerdan? Lo hablamos el domingo pasado. ¿Qué quiere decir? Dijimos que la práctica del pecado, ¿qué significa? Cuando uno practica un deporte, ¿qué es lo que hace? Ejercita. ¿Sobre qué? Sobre el deporte. Sobre lo mismo, ¿no es cierto? La práctica del pecado es lo mismo. Una cosa es practicar. Practicar se hace a conciencia. Practicar significa me gusta pecar. Me gusta pecar. Me gusta mirar pornografía, por ejemplo. Me gusta. Me gusta sacar lo que no es mío. Me gusta. Eso es la práctica. Y lo practico. Y lo mejoro. Eso es la práctica. Ahora, la debilidad es una lucha que nosotros vamos a ir venciendo en la medida que nos entregamos al Señor cada vez más. La debilidad es algo en lo que el Señor nos va a ayudar en la medida que con oración, con ayuno
Y como dijimos el domingo pasado, con la ayuda de personas maduras, en las cuales podés ir y decir, che, me está costando vencer esto, allí, orá por mí, allí vas a vencer lo que es una debilidad que te cuesta vencer, pero no significa la práctica. Y hablamos, por ejemplo, ¿se acuerdan? De cigarrillo, ¿no? Que no es un pecado en sí, el cigarrillo no es un pecado en sí, pero es algo que daña al cuerpo, que es el templo de nuestro Espíritu Santo. Entonces nos cuesta vencerlo, pero podemos recurrir a la oración de mi hermano y puedo ayunar y puedo trabajar en Dios para vencer esta debilidad. ¿Amén? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, por eso dice, el cristiano no puede pecar, no se refiere al acto de cometer un pecado, porque todos cometemos pecados, sino que significa que no es capaz de pecar, el cristiano no es capaz de pecar habitualmente. Otra vez, vuelvo a repetir esto. Si notamos que caemos en algo habitualmente, necesitamos buscar ayuda. No nos quedemos pensando, no, el Señor me va a sacar y yo puedo. No, ahí lo estoy haciendo sobre mis propias fuerzas. Para eso somos el cuerpo de Cristo. Para eso estamos los unos a los otros, para sostenernos. Si te das cuenta que algo te cuesta, no dudes en venir a hablarlo con alguien que sea de tu confianza, que te exprese su confianza y su silencio, pero también su oración, y te sostenga con una palabra, y te ayude en el ayuno, y te acompañe, hasta que eso se venza. ¿Amén? Y yo pensaba esto también. Sí. A veces estamos en... Habla fuerte, así te tomo. ¿Escuchan allá? No, pero así sale acá. Que a veces estamos en situaciones de pecado, que decimos, bueno, total el Señor me perdona, bueno, total y vuelvo, y otra vez, pero el Espíritu me marca que eso está mal, ¿no? Y permanecer en eso, y no darle cabida al Espíritu en esto que nos está marcando, ¿no? Porque a veces decimos, y yo no puedo porque yo no puedo, pero el Señor sí puede. Y ahí nos estamos adjudicando algo que no corresponde, porque es el Espíritu Santo el que va a transformar, el que nos va a ayudar a salir de eso, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, ¿sí? Porque yo era una de las que decía, total el Señor me perdona, total. Con eso no quería decir que no lo amara a Dios, ni amara al Señor Jesús, ¿no? Pero hasta que un día dije, no, esto está mal y está mal, punto. Esto está mal y tiene que salir de mi vida. Y ahí le clamé al Señor, le pedí al Espíritu que me sacara de ese lugar, que me ayudara a salir de eso, ¿no? Y ahí fue el quiebre, pero no fue por mis propias fuerzas, sino obedeciendo a esto que el Espíritu me mostraba, ¿no? Y ahí pedirle, invocarla y decirle, Señor, ayúdame a cambiar en esto, porque esto no es testimonio para el otro, es perjudicial para mí y no es testimonio para el otro, ¿no? Y nosotros tenemos que ser cartas leídas, somos cartas leídas, como dice Pablo, somos cartas leídas. Así que nosotros tenemos que dejar bien parado al Señor en toda nuestra vida, en todo nuestro ser, ¿no? Y bueno, y ir al Señor y clamarle ahí, ayunar, como decía Marcelo, y bueno, tomar de todas las armas que el Señor nos deja, ¿no? Para poder salir de esto que nos permite avanzar en el área espiritual, ¿no? Y en la vida también, porque a veces hasta nos enfermamos, ¿sí? Así que bueno, esto quería decir. Bien, me gusta esto que dice aquí, sí, Debo. Lo del convencimiento del Espíritu Santo, ¿no? Y como nos habla, yo me acuerdo cuando recién me había convertido al Señor, tenía 17 años,
y yo iba a la iglesia, pero no había dejado todavía algunas cuestiones de mi vida pasada. Y me acuerdo que una de esas cosas que hacía era salir a bailar. Y cuando estaba una noche en el medio del boliche, escucho al Espíritu Santo que me dice, vos no perteneces acá, este no es tu lugar. Y esa fue la última vez que pisé un boliche, pero es tremendo cómo el Espíritu Santo nos dice lo que está bien, lo que está mal. Y eso te convence, o sea, te revela esa verdad, pero después también está en uno obedecer y, o sea, estar atento a esa voz del Espíritu y decir, bueno, voy a hacer caso. Claro, tal cual. Así es, qué lindo ejemplo. Dice, ahora, ¿en qué reside esta imposibilidad de pecar? ¿No? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Qué bueno recordar esto. La simiente de Dios está en nosotros. Habita en nosotros. Dios tiene su vida en la nuestra y entonces nos da su poder. Y dice, porque es nacido de Dios, o sea, somos nacidos de Dios. Cosas que no tenemos que olvidarnos. La simiente de Dios está en nosotros y somos nacidos de Dios. Hace unos domingos expliqué en la clase, ¿se acuerdan? Cuando uno es engendrado de Dios, el óvulo y el espermatozoide se unen y nada los puede separar. Nada. Y esto es algo extraordinario, porque la palabra dice que somos engendrados, hijos de Dios. La simiente de Dios está en nosotros. El significado es el siguiente. El nuevo nacimiento implica la adquisición de una nueva naturaleza a través de la implantación en nosotros de la simiente de Dios y su poder vivificador. El nacer de Dios significa una profunda y radical transformación interior. Además, la nueva naturaleza recibida en el nuevo nacimiento permanece y ejerce una fuerte presión hacia la santidad. Es la influencia permanente de la simiente de Dios dentro del creyente lo que inspira a Juan a decir sin temor a contradicción que no puede seguir pecando, o más exactamente, que no puede continuar viviendo en pecado. Qué bárbaro, ¿no? El Señor nos transforma. Y con todos trabaja de distintas formas. En algunos la transformación se ve inmediata. ¡Bum! Un cambio impresionante, ¿no? Y en otros se ve como si fuera el bicho canasto, que se va transformando dentro hasta que en un momento, ¡bum!, se ve la mariposa, ¿no? Pero la transformación está porque la simiente de Dios está en nosotros. Es como el bebé que se va gestando dentro del vientre de la madre, ¿no? Y no podemos entender el misterio. Es imposible entender el misterio de lo que Cristo hace en cada uno de nosotros. Amén. Y el verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice, el verso 10 es a la vez una síntesis y conclusión de lo que antecede y una transición para lo que sigue. Juan ha hablado dos veces, desde la primera aparición de Cristo, en 1 Juan 3, 5 y 8, y en la segunda aparición que ha de acontecer en 1 Juan 2, 28 y el 3, 2. De la manifestación de los hombres todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice en 1 Juan 3, 2, pero ya se manifestó lo que somos. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. En nosotros se manifestó lo que somos. Somos hijos de Dios. Es algo
impresionante cómo Dios de alguna manera va relacionando las cosas, ¿no? ¿Hay alguno que haya venido al Proforme el jueves? No. Sí. Vos viniste al Proforme. Te tuviste que ir un poquito antes. Pero hablamos exactamente de esto. No te olvides lo que sos. Sos un hijo de Dios. La simiente de Dios está en vos. Tenés identidad. Identidad de Cristo, identidad de Dios. Y acá el apóstol dice, no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. No se ha manifestado, pero sabemos que le veremos como Él es y que seremos como Él es. Amén. Muy bien, seguimos avanzando. La diferencia es obvia para el que es capaz de discernir, y el propósito de Juan es dar las pruebas que permitan reconocer a ambos grupos. Notemos que hay solo dos grupos. Nuestra paternidad es divina o diabólica. En la Biblia nos enseña la paternidad universal de Dios, salvo en el sentido físico de que Él es creador de todos, como dice en Hechos 17:28. Pero en el sentido espiritual, Dios no es padre de todos y no todos los hombres son sus hijos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no todos los hombres son sus hijos? Porque no son nacidos de espíritu. Porque no son nacidos de Dios. O sea, ¿quién es el Hijo de Dios? Vamos a afirmarlo. ¿El qué? El que es nacido. ¿Y cuándo es nacido? Cuando por fe creemos en el Hijo de Dios y lo recibimos. Le pedimos al Espíritu Santo que entre en nuestra vida. Muy bien. La manera de llegar a ser hijos de Dios, dice 1 Juan 1, 12 y 13. Por el lado humano, creyendo y recibiendo a Cristo, por el lado divino, por el nuevo nacimiento. Mientras tanto, los hijos de Dios y los hijos del diablo pueden ser reconocidos por sus obras. Dice Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Juan se introduce al tema del pasaje siguiente escribiendo en forma negativa sobre los no creyentes. Porque la falta de justicia y amor es la prueba de la falta de un nuevo nacimiento. Es decir, quien nació de nuevo, ¿cuál es la primera actitud que va a tener? Sí, pero como fruto. Amar. Empezás a amar. Sobre todo empezás a amar a Dios. ¿Por qué? Porque reconoces que Él dio su vida por vos, porque reconoces lo que hizo, porque reconoces el sacrificio, y eso te lleva, el reconocimiento te lleva a amarlo, ¿no es cierto? Y la falta de amor y la falta de justicia es prueba de la falta de un nuevo nacimiento. Dice el segundo punto, estamos en condiciones de ver como un todo los 12 versículos anteriores del 1 Juan 2, 28 al 3, 10, y ver la fuerza del argumento de Juan al desarrollar la prueba moral. Si Cristo apareció para quitar nuestros pecados y destruir las obras del diablo, y si cuando aparezca por segunda vez lo veremos y seremos como Él, ¿cómo podemos continuar viviendo en pecado? Hacerlo es negar el propósito de sus dos apariciones. Si somos leales a su primera venida y estamos preparados para su segunda, debemos purificarnos como Él es puro. Así daremos evidencias de haber nacido de Dios. ¿Qué significa esto que dice acá en el 3.3? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué les parece a ustedes? Se aparta del pecado. Se aparta del pecado, bien. ¿Y qué más? Vivir una vida en santidad, que sea haciendo la voluntad de Dios. Vivir una vida en santidad, haciendo la voluntad de Dios. Bien, ¿y qué más? Dice, les leo otra vez el texto. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa? Yo creo que es cada día, revisarse a uno mismo y pedirle al Espíritu que nos revele qué cosas. Y Él nos va a mostrar, pero es cada día ir al Señor y decir, Señor, estoy haciendo las cosas bien, mostrame. Es un cada día vernos. Y ahí el Espíritu nos va a mostrar y nos va a ayudar a poder santificar. ¿Y ese cada día cómo se llama? Comunión, relación, Intimidad. Confesión. Confesión. Es un cada día ponerme a cuenta con el Señor. Por eso dice, se purifica a sí mismo. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Saben que nosotros creemos que la salvación no se pierde? ¿Alguien de acá cree que la salvación se pierde? ¿Alguien lo cree? Dígame con seguridad. ¿Vos crees que se pierde? No, yo me congregaba en una iglesia donde decía que aprendías. Aprendías que la salvación se pierde. Bueno, algunos cristianos creen que la salvación se pierde y está muy bien que crean eso, Porque se cuidan más. porque se cuidan. Bárbaro. Pero, a ver, quiero decirles algo. Algunos creen esto. Algunos se iban por eso. Claro, no, pero algunos creen, a ver, quiero explicar esto. Algunos creen de tal manera que si yo peco hoy y me muero, no me voy al cielo. Le mentí a mi esposa y me morí a la media hora y no lo confesé, chao. claro. Pero ¿Entendés? entonces, ¿cómo sería, Marcelo? Y mi esposa dice, pero no le mentí. Le dije que era linda y es cierto. Ahí no. Acá preguntan algo, Marcelo. Sí. Pero ¿y entonces cómo sería? Porque ahora me quedé pensando en esto. ¿Cómo sería esto de la salvación? Esa persona que no se llegó a arrepentir y tuvo un accidente. ¿No se llegó a arrepentir de No llegó a qué? pedir perdón de un supuesto pecado que haya cometido, como el ejemplo que poníamos recién. Ajá. ¿Y a vos qué te parece? Es que no lo sé. No lo sabés. Bien. Por eso lo estoy preguntando. A ver, cuando vos le dijiste al Señor Jesús que entre en tu vida, Sí, ¿qué dijimos que hace Él? nos da una vida nueva. Es como el estar- Sos engendrada, hija de Dios. Sí. Y sos hija de Dios. Claro, o sea, Nadie te puede quitar el ser hija de Dios. esa identidad. Bien, tenés la identidad. Entonces, vos sos hija de Dios. Eso cuando vos le pediste a Dios que entre en tu vida y le pediste perdón de tus pecados, le pediste perdón por tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros. Él te perdonó tus pecados. Entra todo en él. Todo entra. Entonces vos sos hija de Dios. Ahora, lo que significa que se purifica a sí mismo es lo que el Señor le dijo a Pedro cuando estaban en la cena, ¿viste? Que Pedro le dice, el Señor se saca el manto y les va a lavar los pies, ¿no? Y dice, no, Señor, lavame todo el cuerpo, dice, lavame la mano, la cabeza. Dice, no, el que está limpio, solo necesita limpiarse los pies porque es lo que se ensucia en el andar diario, lo que te salpicás. Todos los días. Claro, el pecado todos los días nos salpica, todos los días nos mancha. Y uno no se queda con la ropa sucia, uno la limpia todos los días. Uno se saca la ropa con la confesión y la pone en el lavarropa y se vuelve a poner una ropa limpia.
¿Entendés? Sí. Esa es nuestra vida. Por eso dice, se purifica a sí mismo. No quiere decir que te vas, porque no confesaste el último pecado, no vas a entrar. Porque cuando vos le pediste al Señor que entre en tu vida y les pediste perdón por tus pecados, les pediste perdón por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y Él lo hizo. Una vez y para siempre. ¿Entendés? ¿Quedó claro? Sí, ibas a preguntar algo. No, iba a decir que, o sea, uno puede ser un hijo rebelde, pero no deja de ser hijo. Un pastor lo presentaba así, hablando de la salvación. Y él dio el ejemplo de dos perros, un Doberman, que es un perro grandísimo y fuerte y malo, y un caniche. Y él decía, si el Doberman lo quiere atacar, lo asusta el caniche, está bien por la estatura, por cómo es el mismo perro, pero el caniche no deja de ser perro, sigue siendo perro igual, es como diciendo, son cristianos igual, pero hay diferentes... Es cierto. Hay diferentes niveles de madurez. Eso, ahí está. Porque hay cristianos que son inmaduros y que hay cosas que los lleva a cometer errores, pero eso no significa que dejen de ser hijos de Dios. ¿Entendés? Porque eso, cuando el Señor entró. Claro. Y listo. Hay una palabra muy importante que la dijimos antes. Lo que diferencia al Hijo de Dios del que no es Hijo de Dios, dice, por sus frutos los conoceréis. Hay cosas que no nos toca juzgar a nosotros. Otra cosa que yo aprendí acá en esta iglesia, que Nora siempre nos repite, Gustavo, lo mismo, que no somos jueces. No somos jueces. No nos toca juzgar a nosotros si el otro se salvó. La verdad, yo me tengo que saber por mí mismo, de mi salvación. Yo espero que mi esposa sea salva, pero la verdad es una cuestión de ella con el Señor. Yo ahora, uno por los frutos va viendo. Si uno está apartado mucho tiempo y es rebelde, y toda su vida es rebelde, dice que es un hijo de Dios, pero toda su vida es rebelde, yo no puedo saber. Dios quiera que sea salvo y que sea un hijo de Dios, pero no lo puedo saber yo. Es el Señor el que lo juzga. Posiblemente nunca haya aceptado. O por ahí sí, es el Señor el que lo juzga, ¿entienden? No nosotros. La palabra dice, por sus frutos los conoceremos. Ahora, si vos estás en una actitud de rebeldía, te animo a que te vuelvas al Señor. Te animo a que te vuelvas al Señor. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Duro es ponerse rebelde en contra de Cristo. Es una cosa tan tonta. Es una cosa tan tonta. Y de todo lo que te priva. Claro, no solo de lo que te priva, tener la paz, disfrutar del Señor, disfrutar de su amor, de su... El miércoles hablábamos de la diferencia entre paternidad y paternalidad. Paternidad, el Señor es nuestro Padre y nos hace parte de su familia, esa es su paternidad, pero también nos da su paternalidad, que es ese amor impresionante, ese amor de sentarnos en sus rodillas, de mimarnos. Yo agarro a mi nieto y lo siento en mi rodilla, lo lleno de besos, y él hace todo así, pero le gusta. Y me encanta. A mí me gusta cuando el Señor me hace lo mismo. Cuando le pido, Señor, me quiero sentar en tus rodillas porque necesito de tus mimos, y Él lo hace. Porque Él es paternal con nosotros. Porque no lo hace con un hijo cualquiera. Lo hace con hijos adoptados como fuimos nosotros. Es algo impresionante.
Es algo impresionante lo que Él hace. Y es tonto rebelarse por demasiado tiempo. No digo que no nos rebelemos, todos nos rebelamos alguna vez. Pero es tonto mantenerse en la rebeldía. ¿Seguimos? Pero también, en su gran misericordia, a esos hijos rebeldes, yo tengo 3. Yo tengo 3 hijos rebeldes que conocieron al Señor de chicos, pero sé que el Señor les va a dar la oportunidad hasta el último momento, porque he visto casos. Sin duda, sin duda. Les da la oportunidad de arrepentirse de vuelta. Su palabra nos dice que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, todos, y nos va a dar oportunidades a montones. A nosotros no nos cuesta, nosotros no tenemos que juzgar. Y también es tonto que perdamos la esperanza. ¿Entienden? Es tonto que perdamos la esperanza. Es tonto que pensemos que alguien que estuvo ahí, que posiblemente se entregó al Señor en el último minuto, pensemos, no, capaz que no aceptó al Señor. No, es tonto que pensemos eso. ¿Para qué? ¿De qué nos sirve? Es algo que el Señor hace. Y entonces nosotros tenemos que esperar y tener la esperanza en Él y saber que Él siempre nos va a estar llamando, porque dice su palabra en 1 Pedro, lo habíamos estudiado antes, que Él retarda su venida esperando que todos vengan a su conocimiento. Amén. Seguimos. Dice, me perdí. Se me movió. Estamos en condiciones de ver Dice, por su fruto, bueno, vamos desde acá. Estamos en condiciones de ver, ahí lo encontré, todo, de ver como todos los 12 versículos anteriores, y ver la fuerza del argumento de Juan al desarrollar la prueba moral. Si Cristo apareció para quitar nuestros pecados y destruir las obras del diablo, y si cuando aparezca por segunda vez lo veremos y seremos como Él es, ¿cómo podemos continuar viviendo en el pecado? Hacerlo es negar el propósito de sus 2 apariciones. Si somos leales a su primera venida y estamos preparados para su segunda, debemos purificarnos como Él es puro y así daremos evidencia de haber nacido de Dios. Volvamos a la pregunta que hicimos. ¿Qué quiere decir Juan cuando afirma que el cristiano no peca y que no puede pecar? A esta pregunta se le han dado por lo menos 7 respuestas. Acá se puso, nuestro Pedro se puso bien teólogo. Dice, bueno, ¿qué hora es? 10 y 10. Les diría que... Bueno, vamos con las primeras preguntas, con las primeras respuestas. Dice la primera. Algunos han restringido la definición del pecado a los pecados aberrantes o crímenes notorios, aquellos pecados que los católicos definen como mortales, así lo definen Agustín y Lutero, pero Juan no considera estas limitaciones, sino que el pecado es la transgresión de la ley, independientemente de cuál sea el pecado. Dice en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Están de acuerdo con esto? El pecado es infracción de la ley. Y en otro pasaje dice que el que infringe la ley en un punto se hace infractor de toda la ley. ¿No es cierto? Entonces no se refiere solamente a aquellos pecados aberrantes, cuando habla de esto, sino que aún la mentirita piadosa, la media verdad, también es un pecado. Otros, sí. No, te quería agregar que en la clase pasada también habíamos visto un versículo que dice que todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte.
Pero ahí Claro. está hablando de la consecuencia del pecado. Claro. Pareciera que acá cuando hicieron esta definición dividieron así pecado chiquito y pecado grande basándose en la consecuencia. Claro. Pero Juan nos dice, no, pecado es pecado, después tenemos las consecuencias que eso va a traer y algunos pecados van a llevar a la muerte. Tal cual. O sea, yo creo que esa concepción que en general tienen los católicos, hablo también yo viniendo de un background católico, colegio católico, familia y demás. Qué palabra, ¿eh? No, Background. No Se va. practicante, mi familia no es practicante, pero viste, socialmente es lo que había que hacer. Pero lo que Debbie está diciendo me parece interesante porque es como que en el mundo católico uno cree que porque uno es bueno y porque uno no mata a nadie y no roba, está bien, y uno pues merece todo y cuando la vida no lo trata uno bien, entonces Dios es injusto y la vida no es justa. Y entonces, ¿por qué me pasan las cosas malas a mí si yo soy buena? Y no sé qué, bajo ese concepto de, porque sí, uno miente, uno está pensando malas cosas, uno le desea el mal al uno, ¿sí? O sea, porque somos humanos y nuestra naturaleza es pecadora. ¿Sí? Claro. Pero en el mundo del católico es como que se naturalizó esto por categorizar el pecado, que no se le da la magnitud a que la mentirita piadosa es terrible, el mal pensamiento es terrible, es deshonrar al Señor, es deshonrar lo que en realidad Dios quiere de nosotros, ¿sí? Hacia Él. Así que por eso cuando uno tiene conversaciones con católicos, y me pasa a mí mucho, por supuesto, con mis amigas, en fin, es como que basan en que en su vida ellas están bien y van al cielo y sus familias y todo, pues porque son buenas personas en general, ¿sí? No matan, no roban, trabajan, crían sus hijos y pasa la vida así, pero no ven más allá de eso. ¿Sí? Y es difícil hablarles, ¿eh? Sí, porque es como que, o por lo menos a mí me miran con cara de bicho raro, me dicen, Pao, pero no, pues sí, no, pues yo sí creo en Dios, pero pues, o sea, hasta ahí, sí, hasta ahí, no conocen a Jesús, por supuesto, les empiezo uno a explicar la gravedad del pecado, de lo que significa eso, de que elegir a Cristo es una decisión de vida o muerte, literal, ¿sí? De vida o muerte, no es para tomarlo tan a la ligera, y es como, Yo creo que hay que confrontarnos con la palabra. sí, La palabra de Dios dice que nadie va a ser salvo por hacer buenas obras. tal cual. Tal cual. No es por obra. Yo No siempre- es por yo obra. siempre- Yo yo tenía ese digo, texto. No es siempre por digo, obra no para es que por no- obra, para siempre que digo, nadie se ponen gloríe. lugar los pasajes claros. Sí, se los doy y les explico el tema de que esto muere y hay una vida eterna, hay una esperanza. Entonces hay un Les cuento pasaje en el de- Romanos que dice, si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu No, corazón, eso se los entonces digo, dice, pero serás salvo. Pero claro, o sea, como que más allá de eso que se los digo, apenas me dicen, interesante, me dicen, sí, interesante, me han dicho. Entonces, luego les mando los versículos así como, dale el ojo, sí, échale el ojo y ya, sí, pero Pero esto- no te preocupes, No, porque la palabra de Dios no vuelve. No, de hecho, Entonces hay que orar para que el Espíritu sí, les Claro. revele, Claro. les abra el entendimiento Pero y puedan digo, comprender. pensando en esto de lo del pecado y la transgresión de la ley y eso, que solo cuando vemos en la palabra, toda nos explica que solo Cristo redime, Cristo nos redime, que no hay ley, Cristo hizo el fulfillment, ¿cómo se dice en español? No sé, la completitud de la ley, ¿sí? Entonces, entiende uno todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento con la obra redentora de Cristo, y pasa eso, que lee uno esto y eso me atrae atrás a mi background de la juventud y esto cuando era, bueno, pues una mentirita o voy a decir una bobada cuando yo era chiquita. Me acuerdo que yo iba a la tienda con mis papás o algo así, o con amigas, y en las cajas del supermercadito había dulcecitos, ¿sí? Y uno de chiquito, yo me acuerdo haber agarrado, pero a mí nadie, que yo recuerde, la verdad, nadie me lo enseñó. Pero ahí es cuando uno ve la naturaleza. Tal cual. Porque ¿qué me hizo a mí agarrar un dulce? O sea, un caramelito, ¿me entiendes? Que no era tuyo. No era mío, Ah. ¿sí? Y entonces digo, Tendríamos que hacer algún trabajo práctico. ¿Cómo hablarle a personas buenas? ¿Eh?
¿Cómo hablarle de Cristo a personas buenas? Miren, hay una cosa que es muy, muy importante y que yo aprendí, y vamos a terminar con esto porque sabía que esto nos iba a sacar, así que los vemos la clase que viene, pero hay una cosa que aprendí que quiero que nos quede claro. Nuestra tarea no es convertir a la gente. Nuestra tarea solamente es hablarles de Cristo. El que se ocupa de la conversión es el Espíritu Santo. Pero nuestra tarea es hablarles. Y hablarles siempre. No sabemos si se van a convertir o no. Y no tenemos que tener puesta la expectativa en que se conviertan. Más allá de que ver que se convierten nos genera gozo. Pero nuestra expectativa no tiene que estar puesta en que se convierte. Nuestra expectativa tiene que estar puesta solamente en hablarle de Cristo. Solamente en hablarles de Cristo. Y cuando le hablamos, si vemos que conoció a Cristo, entonces hacer lo que dice la Gran Comisión, ir y hacer discípulos, acompañarlos, llevarlos en los primeros pasos, estar con ellos, ayudarles a incorporarse en la iglesia, a vivir en la familia de Dios. Esa es nuestra tarea. No es nuestra tarea convertirlo, nuestra tarea es hablar de Cristo. Sí, Vita. No importa, no, la próxima. No, lo único que quería decir es lo siguiente, ¿no? Que como nosotros como cristianos, me pasó cuando yo era re jovencita, que había conocido al Señor acá en Salta, ¿no? Y que cómo hacen diferencia también, aún los mismos cristianos, ¿no? Hermanos. Y esa diferencia a uno le duele también, ¿no? Porque yo creo que cuando uno conoce al Señor y aprende y va a la escuela bíblica, todo lo que va uno, digamos, alimentándose de la palabra, nos hace bien a nosotros para nosotros hacer bien a los demás. Por eso dice acá Juan, no me olvido la palabra tan corta, lo que él dice, cuando uno conoce a Dios, Dios es amor, y uno tiene que demostrarle. Y por más que yo me quiera creer más que el otro, qué sé yo, entonces digo, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Tal cual, tal ¿no? cual. Y que demostremos realmente, si no lo demostramos dentro de nuestros hermanos, ¿cómo seremos después entonces? Claro. ¿No? Por eso él habla de estas pruebas morales, ¿no? Sí. Que en esto se manifiesta en nuestro amor. Oramos, y seguimos la próxima clase. ¿Está interesante? ¿Sí? Señor, gracias por enseñarnos, gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por habernos engendrado hijos tuyos, por hacernos parte de tu gracia, de tu amor, de tu reino, de tu familia, por hacernos reyes y sacerdotes, por hacernos hijos, herederos de tu reino, coherederos con Cristo y tantas otras cosas que pensaste sobre nosotros. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gloria y honra a ti. Y gracias por enseñarnos una vez más. Quédate con nosotros en el resto del día y ayúdanos, Señor, a seguir transmitiendo todo este bien que nos has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.